El mismo está presentado por Sebastián Senesi, ingeniero agrónomo y máster en agronegocios y alimentos de la Universidad de Buenos Aires, actualmente director de la especialización y maestría en agronegocios y alimentos de la FAUBA, director del programa de agronegocios y alimentos de FAUBA y docente de la cátedra de agronegocios de FAUBA también. Mi nombre es Bernardo Romano, socio de la Regional Bragado Chivilcoy. Los dejo con Sebastián. Bueno, muchas gracias, Bernardo. Buen día a todos. La idea, un poco la dinámica de la presentación, voy a hacer una presentación relativamente breve en función de la información que tengo, para, bueno, con la intención de disparar la temática y, bueno, que después haya un momento, abrimos el set de preguntas para poder intercambiar algo más de información. Como les dije, mi idea es simplemente plantearles algunas cuestiones básicas, conceptos básicos sobre los proyectos, en realidad sobre los proyectos de ley de arrendamiento que se encuentran en la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados. Y bueno, nada, que todavía obviamente no hay consenso ni visión, digamos, a corto plazo de alguna resolución al respecto. Pensé que tenía que poner yo, discúlpenme. Bien, poco para ponernos en contexto de alguna manera de por qué hoy llegamos a esta situación de tener que estar de alguna manera discutiendo que el tema del arrendamiento sea un punto central en torno a la competitividad del negocio de producción agrícola. Es importante entender qué fue lo que pasó en los últimos 20 años en términos de producción y de productividad. Y como podemos ver allí, tenemos en los últimos 20 años un poco más, pero básicamente un incremento de lo que es el área cosechada y la producción en toneladas, donde vemos que la producción aumentó un 350% y el área cosechada un 150%. Y de alguna manera el porqué de este incremento, desde nuestra visión o de nuestra conceptualización, no se debió exclusivamente, únicamente a una innovación desde el punto de vista tecnológico o a la tecnología, sino que fue una combinación de tres aspectos que nosotros los denominamos análisis o variables tecnológicas, institucionales y organizacionales. Y dentro de los que son el análisis organizacional o las variables organizacionales, justamente está el rol que cumplió el efecto dinamizador del arrendamiento para poder llegar justamente a poder cumplir con ese incremento tanto en producción como en área cosechada. Entonces, digo, esto es importante para entender la lógica, para entender la dinámica de que no solo fue un efecto producto de la tecnología, sino que hubieron distintos aspectos desde el punto de vista organizacional, fundamentalmente la capacidad dinámica de poder producir en tierra que no es propia, a través de un set de distintos servicios y obviamente a los distintos hitos o a las distintas reglas de juego que ocurrieron a lo largo de los últimos 30 años. La combinación de esos tres elementos fue lo que produjo, a nuestro entender, este incremento en productividad, en producción y en área cosechada. Para entender, a nuestro entender, un poco qué fue lo que pasó, como ustedes pueden ver en el slide, hay una serie de hitos de distinto índole, desde la inversión en plantas nuevas de procesamiento, que obviamente eso automáticamente genera un push desde la demanda para poder proveer de materia prima y que esa materia prima pueda ser procesada. Un hito institucional muy grande, muy importante en estos últimos 30 años, 20 años, es la creación de la CONAVIA y del INASE. Eso permitió la incorporación rápidamente de nuevas variedades y de la aprobación del uso de la soja transgénica. La expiración de la patente del glifosato, digamos, permitiendo nuevos jugadores y reducción en el costo de ese insumo en particular, y un paquete tecnológico sostenido desde la siembra directa, que no se los voy a explicar a ustedes, que son los artífices, los que lo crearon y los que lo aplican todos los días.
Y como dije en mi primer slide, entendemos nosotros que justamente esta combinación de efectos institucionales y tecnológicos fueron sostenidos por los nuevos formatos organizacionales entre los cuales los productores se organizaron para poder, digamos de alguna manera, usar esa tecnología y la posibilidad que nos daba la creación de la CONAVI y el INASE de ser el primer país en Latinoamérica de poder utilizar eventos transgénicos. También es importante para entender la dinámica de estas formas organizacionales y cómo se fueron modificando, dinamizando en el correr del tiempo, que a partir del 2000 pasamos una etapa de mayor incertidumbre institucional, pasamos de un sistema del 1 a 1, digamos muy previsible, con sus virtudes y con sus defectos, a una evaluación. Aparecen las retenciones, las especificaciones asimétricas, límites de extracción en los bancos, confiscación, etcétera, etcétera, lo cual obviamente eso genera automáticamente una desconfianza de una gran masa de dinero de muchos inversores que obviamente a partir de ese momento comienzan a volcar parte de esas inversiones en nuestro sector, ¿no? Y eso también ustedes lo han evidenciado claramente. Y eso produjo, obviamente, un efecto, si quieren, dinamizador en el sector y hay como un salto muy importante en términos de la búsqueda por el factor clave para poder producir, que es la tierra. Y hay un efecto muy importante en términos de un aumento en el precio, obviamente, del arrendamiento. Más allá de que seguía sosteniéndose la demanda, etcétera, etcétera. Como dije, la devaluación mejora la rentabilidad del negocio, por eso digo, hay un flujo de capitales muy importantes, a veces no tan externo a lo que nosotros pensamos, porque mucho se habla de que hubo un incremento de un flujo de capital externo que no era, digamos, agrícola o de gente que estaba vinculado al negocio, sino que era de afuera. No estoy tan convencido de eso, no tengo una estadística, es una sensación simplemente, pero la realidad es que esa mayor rentabilidad impulsó, como dije recién, un aumento en el precio de la tierra en forma considerable. Bien, y de alguna manera desde el punto de vista académico nosotros en estos largos 30, 20 años identificamos 4 formatos organizacionales de diseño organizacional básico para poder analizar estos años en términos del negocio y definimos cuatro formatos que son, para nuestro entender, la forma híbrida informal, que fue la forma que rápidamente, si quieren, o la primera que avanzó, esto de ponerse en contacto 4 o 5 amigos o personas o no tan amigos y hacer un pozo o hacer una vaquita y ponernos a sembrar, ¿no? Originalmente, obviamente este diseño fue avanzando, originalmente era poner plata y cosechar y vender, obviamente, como dije, se fue modificando y bueno, definitivamente hoy ya no basta con poner plata, sino que amerita la aparición de un contrato, etcétera, etcétera, ¿no? Pero digo, inicialmente la forma de utilizar este formato en forma híbrida informal era muy, si quieren, informal. Lo que no quiero decir informal desde el punto de vista en negro, sino informal. Y de alguna manera la legislación vigente tampoco imponía otra situación al respecto. Después aparecen los fideicomisos como otra estructura organizacional de producción agrícola, lo que nosotros llamamos la estructura corporativa orientada hacia el inversor y la red de redes. Para que tengan una idea a lo que me estoy refiriendo, básicamente en la forma híbrida informal está el productor, que con financiamiento propio o a través de un crédito de tercero, sale a arrendar o a tomar servicio de pulverizado, de siembra, de insumos, servicio de cosecha y obviamente el alquiler de la tierra. A veces este productor se financiaba, como dije, propio, créditos, o eran amigos o gente que estaba interesada en invertir en agricultura. Y después este mismo productor vendía directamente la producción. Este sistema, así de simple, se ha propagado a lo largo y a lo ancho de la Argentina y entendemos nosotros que es el formato, el diseño organizacional, como dije, que más se ha propagado a lo largo y ancho de la Argentina. La diferencia básicamente con el fideicomiso
si bien el planteo desde el punto de vista de la producción es similar, quizá no hay un productor identificado, sino que hay un coordinador que justamente coordina el negocio, también toma el servicio de distintos contratistas, como dije recién, siembra, pulverización, y obviamente al momento de la venta no es tan simple, sino que aparecen distintos clientes o propietarios que pueden o no, de acuerdo al arreglo con el fideicomiso, tomar parte de la producción o tomar parte del precio de la venta. Y eso depende justamente del contrato de fideicomiso correspondiente. Sí quiero mencionar una diferencia con respecto al anterior diseño, que naturalmente estos diseños son de largo plazo. El diseño anterior, el de forma híbrida informal, es un diseño que naturalmente nació de corto plazo, es decir, de entrar y salir rápidamente del negocio. Mucha gente entraba, ponía dinero, si el negocio no daba, se retiraba el otro año y por ahí entraba los otros 2 años siguientes, o buscaba otro campo o buscaba otro socio. El fideicomiso justamente lo que no permitiría sería esa dinámica, y la lógica cuando uno ingresa a un fideicomiso de todo tipo es por lo menos estar en ese negocio, en ese fideicomiso, por lo menos de 3 a 5 años. La estructura corporativa oriental inversor, vuelvo a lo mismo, fíjense, no tiene gran diferencia con lo que les planteé en términos organizacionales desde el punto de vista del informal, de la forma híbrida informal. La diferencia obviamente es que está claramente definido, a diferencia del informal, en donde quizá poníamos y quedaba entre nosotros. En esta estructura hay un registro, hay una formalidad que impone justamente un contrato claramente tácito, en donde los inversores tienen que estar claramente definidos y los porcentajes de la inversión están claramente definidos. Y obviamente el registro de la información, las exigencias por parte de ese inversor son muchísimos más que en el caso del formato híbrido informal. Y en este caso, nuevamente, lo que impera obviamente es un negocio en donde el inversor invierte, y no por un periodo de producción, sino que nuevamente, como en el caso de fideicomiso, la inversión lógica o la naturaleza de este formato organizacional es de mediano a largo plazo, de 3 a 5 años. Y finalmente, como último formato, lo que nosotros llamamos la red de redes, que en realidad es la sumatoria, si quieren, de distintos o de un sinnúmero de pequeños nódulos, en donde justamente vuelve a haber un coordinador local, un servicio, digamos, tercerizado de alquiler de servicios y de tierras, y todos remiten tanto producción como información a un nodo coordinador, que es el que regula el negocio. En este caso, la experiencia nos ha demostrado que combina tanto contratos de corto plazo como de largo plazo, porque aquí la exigencia es el volumen en la escala, con lo cual no hay muchas posibilidades en la negociación, sino que hay que salir rápidamente a buscar escala. Y la escala se consigue tanto con contratos cortos o con contratos largos. Habiéndoles mostrado, entendemos nosotros, los cuatro formatos organizacionales que más se han diseminado a lo largo de estos últimos 20 años, como estrategia por parte de los actores y de las empresas para poder producir granos en Argentina. Y para ir cerrando mi presentación, y teniendo en cuenta lo anterior, les quería hablar justamente sobre la actual ley de arrendamiento, que es la 13.246 del año 48. Se reglamenta el año 48, y lo importante de esto es que, como hitos importantes, a partir prácticamente de un par de años posteriores, entra un congelamiento, se ejecuta un congelamiento y prórroga sucesiva de los contratos hasta el año 1966. Es decir, que una vez que la ley se reglamentó, hasta un par de años posteriores, a partir de la década del 50 hasta el año 66, fue como que hubo un congelamiento en el sentido de los arrendamientos. Es como si en este momento saliésemos de acá, de este lugar, lo van a llamar por teléfono y dicen: miren, en los próximos 10 años ustedes van a seguir produciendo en los campos alquilados como están hoy, no va a haber ningún tipo de movilidad, y entra en conflicto cuánto le voy a pagar o cuánto no le voy a pagar al dueño de la tierra. Eso fue lo que pasó hace algunos años atrás, ¿no? Para que ustedes tomen dimensión. Obviamente,
una vez superado ese periodo de congelamiento, lo que se produce obviamente es un efecto de desconfianza muy grande. En el medio de esta historia, en el año 55, a través de la Ley de Transformación Agraria o la Ley Iberbia, quien fue quien la propuso, el diputado Iberbia, lo que se consigue en ese momento es que el dueño de la tierra pueda, como caso único para intentar destrabar el conflicto, que pueda vender, o sea, el contrato de alquiler no se modificaba, pero que pudiese vender la tierra para, obviamente, recuperar su capital, y que si el arrendatario quisiera comprar esa tierra, podía igualar la oferta que hiciese cualquier externo y podía comprar la tierra. Y en ese caso se da un punto muy importante, que posteriormente a este proceso hay un proceso muy interesante, porque muchos chacareros, muchos arrendatarios que hasta ese momento no eran propietarios y dueños de la tierra, pasan a ser propietarios y dueños de la tierra. No con grandes dimensiones, pero pasan a ser propietarios de la tierra. Como dije recién, la salida de este proceso es un proceso de profunda desconfianza, que obviamente, como ustedes lo podrían pensar en este momento, destruye el mercado del arrendamiento. Digamos, nadie quería poner la tierra a disposición para arrendar su tierra, porque obviamente estaba, digamos, se había quemado con leche, veía a la vaca y lloraba. Por lo tanto, el planteo a partir de ese momento es que había que recuperar algún tipo de contrato que permitiese nuevamente dinamizar la producción, y desalentar la existencia de tierras ociosas. O sea, era mucha la cantidad de tierra que en ese momento no se estaba produciendo. Y en ese sentido hay una modificación nuevamente a la ley, es la de 1983, en donde de alguna manera se da cumplimiento, se acorta el periodo mínimo a 3 años, y lo más importante de esa modificación en el año 83 es que de alguna manera se habilita el contrato accidental. Y ese es el gran hito, si quieren en términos legales desde el punto de vista de la ley de arrendamiento, que es la formalización, en definitiva, bajo un aspecto legal, porque está en la ley, del contrato accidental como un instituto, como una regla de juego alternativa y transitoria. Y de alguna manera lo que hemos visto en los últimos años es que esta reformulación de la ley original en términos de habilitar al contrato accidental o al contrato de un año termina siendo una formalización muy fuerte, y en definitiva termina siendo la excepción de la reglamentación, termina siendo lo que en definitiva hoy mayoritariamente se cumple. Insisto, la lógica que imperó en ese momento para que aparezca el contrato accidental era una lógica desde el punto de vista del negocio y de la producción terriblemente distinta a la que estamos viviendo hoy. En definitiva, como les dije recién, más del 60% de hoy la producción agrícola se obtiene en suelos ajenos. Es decir, que digamos, de alguna manera el objetivo principal que tuvo la ley originalmente allá en el 48 se cumple, porque en definitiva la ley con sus idas y vueltas generó un proceso dinamizador. No hay tierras ociosas y hay mucha gente que ha podido incrementar su capital y ha podido pasar a ser productor de mayor escala o pasar a ser productor a partir de poder sembrar en tierra que no es suya, ¿no? Que no es propietaria. Y obviamente, como ustedes ven ahí, hay algunas preguntas que debiéramos hacernos en términos de entender qué puede pasar de aquí en adelante, o cuáles podrían ser los considerandos que deberíamos tener en cuenta a la hora de tener o no que reformular la actual ley de arrendamiento. Y que es, todo esto se produjo con qué costo ambiental, porque obviamente en la ley original simplemente hay un mero comentario de que, bueno, sí, tenemos que hacer agricultura y tenemos que portarnos bien, no mucho más que eso. Y obviamente, digamos, quiénes fueron o quiénes son los ganadores y los perdedores en estos últimos 20, 30 años. En este momento hay 5 proyectos de ley. Pareciera inicialmente que son muy parecidos.
pero no lo son. Pero sí le diría que hay algo que es importante, que los 5 proyectos de ley, obviamente de distinta extracción política, concuerdan y coinciden en un tema que es eliminar el contrato accidental. O sea, ese es el punto central de los 5 proyectos de ley que hoy están en la Comisión de Agricultura. Establecen los 5 claramente, con distintos considerando las causas por las cuales argumentan la quita o la desaparición del contrato accidental son distintas, pero los 5 proyectos están de acuerdo que hay una problemática en sostener al contrato accidental, porque en definitiva la naturaleza del negocio nos lleva a que mayoritariamente los contratos sean accidentales, sean de un año, sean de corto plazo, y a mi entender eso tiene dos efectos, si quieren, muy importantes para poder ampliar, que uno es el ambiental, en términos de las rotaciones y de cómo se conforma, digamos, la rotación o el proceso productivo de mediano o largo plazo, y la incertidumbre que genera la transacción de tener que ir todos los años a negociar por ese pedazo de tierra. Y a mi entender esos son los 2 ejes importantísimos a tener en cuenta en por qué deberíamos o no quitar el contrato accidental de la nueva ley de arrendamientos. Como dije, las causas por las cuales los 5 proyectos definen esto son muy distintas. En algunos casos hasta bueno, hay cuestiones ideológicas, cuestiones de modelo de negocio, etcétera. Lo que dije, bueno, es que, digamos, es importante tener esto en cuenta porque los 5 proyectos, como dije, al ser distintos, si bien los 5 proponen que no haya más contrato accidental, no todos disminuyen la incertidumbre transaccional, como lo dije recién, de la misma manera, y algunos imponen algunos, si quieren, formatos más burocráticos a la hora de legalizar ese contrato, darle validez, etcétera, etcétera. Con lo cual, otro punto a tener en cuenta en este sentido es que cualquier ley de arrendamiento, en este sentido, a mi entender, debería ser dinámica, porque la dinámica porque el negocio es dinámico, con lo cual la ley debería contemplar la dinámica propia del negocio, con lo cual hay un alto riesgo de endurecer, digamos. Hay algunos de los proyectos que impone, digamos, dentro de esta lógica, impone algunas acciones, algunos formatos de regulación que, a mi entender, tenderían a endurecer la dinámica del negocio. Y otro de los puntos importantes que también están en algunos de los 5 proyectos es no mirar tanto el precio, o la lógica de la nueva ley está no en mirar tanto el precio del arrendamiento, sino en la maximización de valor, digamos, mirar mucho más allá cuando uno hace un contrato y le cobra un determinado precio, digamos, no mirar exclusivamente el precio, sino lo que rodea el contrato, cuáles son las salvaguardas o cuáles son los considerandos en ese contrato. Y en ese sentido, algunos de los proyectos son más independientes y otros son mucho más fijos o endurecedores en términos de las condiciones que tiene que tener un contrato de arrendamiento. Y el otro punto importante que plantea o que deberían plantear los 5 proyectos de ley es si debiera haber algún tipo de especificación en términos de contrato social. O sea, si debiera haber algún tipo de especificación, no solo entre arrendador y arrendatario, sino también tener en cuenta a quienes no están vinculados directamente en el negocio, sino que son parte de la sociedad y que tienen, como sabemos y como hemos visto que se ha acrecentado en los últimos años, un impacto muy grande en términos sociales. Bien, entonces, como para ir cerrando, entendemos nosotros que cualquiera de los proyectos debiera mantener la capacidad de administrar contratos en el marco de la acción colectiva. Entendemos nosotros que, como dije recién, que más allá de definir el precio, lo que nosotros estamos viendo, la tendencia que estamos viendo es a que cada vez haya mayor participación colectiva en la formación de este tipo de contratos de mediano o largo plazo, y que en definitiva lo que uno debería estar buscando es la maximización de valor, crear valor más allá del precio, tanto para arrendador como para arrendatario, más allá del precio en que uno pacte el arrendamiento en sí. Y que de alguna manera debiéramos tender
a mantener esa dinámica, la posibilidad de ser dinámica, que las partes acuerden entre ellas dentro de un marco regulatorio, justamente para mantener la productividad y el impacto que tuvo la dinámica de estas formas organizacionales en el aumento de productividad, como vimos al inicio. Como dije, es evidente que el paquete tecnológico fue clave para el crecimiento del sector, pero esa productividad, a nuestro entender, se ganó por una muy fuerte coordinación del sistema, y lo que estamos viendo de esta manera es que el contrato accidental, como contrato accidental, juega en contra justamente de que el sistema se coordine, que haya proceso de maximización de valor, sino que el contrato accidental lo que hace es, en definitiva, llevar al punto mínimo de contratación, y que el precio, de alguna manera, sea, no sé si el único, pero la variable más importante a la hora de definir el negocio. Y como consideración final, como ustedes ven allí, para nosotros un negocio agrícola en base al arrendamiento, está sostenido, ese proceso agrícola está sostenido en tecnología, en información, en la capacidad de adaptación, de flexibilidad, en la confianza y en la visión compartida. Y entendemos que estos 5 puntos son claves para que podamos definir una ley de arrendamiento que siga manteniendo los incentivos para poder producir, que siga manteniendo la flexibilidad como una variable importante para poder haber llegado al 60% de nuestra producción bajo contrato, que nos siga permitiendo adaptarnos, que la misma ley no nos encajone y nos permita permanentemente poder seguir teniendo capacidad de adaptación entre las partes, y obviamente que baje los costos de transacción, los costos de funcionar en una determinada economía o negocio, y de esa manera generar mayor competitividad a la producción agrícola. Muchas gracias. Muchas gracias, Sebastián. Bueno, ahora levanten la mano los que quieren preguntar y le van a alcanzar el micrófono. Estuve bastante bien, con el tiempo estuve bastante bien. 10 puntos. Me porté bastante bien. Sí, hola, ¿qué tal, Sebastián? Buen día, ¿cómo estás? Bien, una consulta te hacía porque vos hablabas de que los nuevos proyectos eliminan el tema del contrato accidental, y a nosotros nos pasa muchas veces que en los campos que no tenemos contrato a largo plazo, con alguna forma de alguna cláusula que establezca algún criterio para reajustar el precio, muchas veces quedas colgado con un precio alto y al final no termina siendo tan provechoso el contrato a largo plazo. Entonces, ¿tienen alguna forma de ajustar esa forma de negociación del precio? Es un buen punto. Algunos de los proyectos establecen algún formato más rígido, en términos de que, digamos, de que hay algunas variables que ya impone el contrato que se tienen que tener en cuenta, y hay 2 proyectos puntualmente que no, que digamos que establecen el contrato mínimo de 3 años, y que bueno, que las salvaguardas o los criterios para poder actualizar ese valor van a quedar en consideración del arreglo entre las partes, digamos, no impone ninguna variable a tener en cuenta para poder modificar el contrato, ya sea hacia la baja o hacia la suba, ¿no? En definitiva, en los últimos años fue hacia la suba, pero digamos contemplan las dos situaciones. Sí, ese es un tema, el que vos estás planteando, es un tema clave. Es un tema clave porque al quitar el contrato accidental, digo, o sea, hoy te pasa a vos todos los años cuando tenés que ir a negociar. Cuando lo pasás a 3, el dilema o parte del dilema está en lo que vos preguntás. Y bueno, no, obviamente son proyectos de ley, no está definido, pero hay 3 proyectos que son más duros, si querés, en términos de esas variables, y hay 2 proyectos que establecen simplemente que deben definir el precio y las salvaguardas por orden privado entre cada una de las partes. Buen día. Buen día. Te quería preguntar sobre el contrato accidental, que por lo visto va a durar poco. No sé. Por lo No que vos sé. dijiste. No sé, los proyectos están, pero no sé, te diría que este año no pareciera. Hay una ley de suelos que aparentemente están intentando sacar ahora, y entraría la ley de envases y no mucho más si entra. Así que te diría que este año, a la campaña que viene, no sé. No.
Está. Y ahí el tema de la carta oferta, ¿podés explicar un poquito cómo, si es legal, no es legal, sirve? No, en los 5 proyectos de ley no existe carta oferta. Hoy, sí, hoy no tenés ningún problema. Hoy no tenés ningún problema. Se elimina, los 5 proyectos eliminan toda posibilidad de mantener el contrato accidental en el tiempo. O sea, el contrato accidental me refiero al corto plazo. O sea, lo elimina absolutamente. Es más, hay un proyecto de ley en el cual, si querés, es más flexible y te dice, vos podés hacer una carta oferta, un contrato accidental, lo podés hacer 1 año. Ahora, si al segundo año volvés a establecer la relación con ese mismo propietario, automáticamente el sistema te pasa a un contrato de 3 años. ¿Ah? Hola. Sí, buen día. Buen día. Por lo que veo, si se busca eliminar el contrato accidental, es para hacer un uso más sustentable del suelo, ¿no es cierto? Para que el contrato, al durar más años, se pueda pensar en rotaciones, reposición de nutrientes, todo lo que se está haciendo mal. ¿Hay consenso entre estos 5 proyectos en cuál sería la manera de encarar eso? Tan picantes hoy, tan muy buenas, es muy temprano para esas preguntas. ¿Tu nombre es? Perdóname. Julio. Es muy buena la pregunta que haces. Los proyectos tan cual están escritos tienen un problema, que en general son proyectos del año 2008, 2009. Con lo cual, las lógicas o los considerandos que utilizaron para la formulación de los proyectos, en algunos casos hasta suenan graciosos, porque obviamente pasaron 5 años y hoy las condiciones son bastante distintas a ese momento. Solo un proyecto, si mal no recuerdo, solo un proyecto avanza sobre algunas consideraciones en términos de rotación, de buenas prácticas agrícolas, o sea, profundiza aspectos desde el manejo que debieran estar, si querés, definidos o sostenidos o en parte con la ley de arrendamiento. Los otros 4 proyectos, nuevamente lo que plantean es que, bueno, que el uso tiene que ser acorde, que tiene que ser equilibrado, que no tenés que poner dinamita o tirar un camión de sulfuro bueno, muy light, a mi entender, muy light, no en la línea que vos me estás planteando. Solo un proyecto considera estos aspectos que vos me estás planteando en cuanto a definir más claramente dentro de la ley, dentro del contrato, aspectos en términos ambientales o ecológicos. Con lo cual no hay tu pregunta, discúlpame, no hay, digamos, hay que discutirlo, no hay ningún tipo de consenso en ese sentido hasta el día de hoy. O por ahí sí, como fueron escritos en el 2009, por ahí hoy la situación social, el tema está totalmente puesto sobre el tapete, con lo cual podríamos coincidir o podrían coincidir los diputados rápidamente en poner ese tema dentro de la reglamentación, ¿no? Pero no lo sé. O sea, lo que hay es eso. Hola. Sí. Ignacio. Sí, vos ahí dentro de cuando hablas de los 5 proyectos, tocás el tema pymes y empresas y sí, contratos sociales. ¿Eso qué tiene que ver? ¿Algo con el tamaño de...? Sí, eso por ahí no lo comenté, lo pasé rápido, gracias perdón por no haberlo comentado, gracias por la pregunta. Hay un proyecto de ley que dentro de los considerandos se establece una posición, digamos, negativa sobre los fideicomisos, sobre las sociedades anónimas orientadas al inversor, sobre los grandes, digamos, sobre las redes, sobre las producciones en gran escala, como una forma de presionar en el valor de la tierra. Entonces lo que contempla en cuanto a las pymes y las medianas, hay 2 proyectos que contemplan una reglamentación distintiva justamente con respecto a los más grandes o a los que contratasen mayor cantidad de hectáreas con respecto a una pyme y una mediana. Por eso lo puse ahí para hacer el comentario. Y con respecto al contrato social, ninguno de los 5 proyectos plantea la conceptualización
es un agregado mío y es un poco una pregunta que yo me hago si de alguna manera los contratos debieran contemplar alguna de las demandas que hoy nos están planteando la sociedad, digo, ¿no? O sea, si debiéramos nosotros tener que obligarnos, si querés, a efectuar una serie de acciones o a mostrar por ahí, ni siquiera es a modificar lo que estamos haciendo, pero que de alguna manera nosotros nos impongamos a nosotros mismos a tener que mostrarle a la sociedad que lo que estamos haciendo está dentro de los cánones o dentro de lo que está bien, digamos, ¿no? Por eso planteé el tema del contrato social. Buen día, Buen día, Verónica. Verónica. Consulta, ¿alguno de los proyectos contempla que en el término de los 3 años pudiera ocurrir alguna catástrofe sobre la superficie alquilada y haya algún inconveniente entre las partes? No, lo que plantea lo que plantean los 5 proyectos, obviamente, es que, bueno, por cualquier catástrofe o problema, digamos, obviamente las partes pueden rescindir el contrato y entrarías dentro, digamos, de un formato, si querés, de código comercial o civil, digamos, ahí contempla las mismas características, sí, sí. Gracias. Buen día, Pablo. Buen día, Según Pablo. tu opinión, ¿crees que con la actual composición de las cámaras alguno de estos proyectos va a avanzar o vamos a tener que seguir esperando? Qué pregunta también. Por suerte no me conoce nadie y no sale en la primera etapa de ningún diario. Ayer era muy cómico como en algunos paneles la gente se cuidaba de decir cosas para no salir en la... Pero bueno. Por una cuestión de tiempo, como dije recién, o sea, hoy es prioridad la ley de suelos y la ley de envases, con lo cual, digo, digamos, no creo que este año tengamos ningún avance en lo que es ley de arrendamiento, la ley de fertilización, no, estimo que no. E insisto, me parece que los 5 proyectos, a mi entender, tienen una muy buena génesis en términos de, para lo que yo entiendo que es la problemática del contrato accidental, que en algún momento sirvió, pero que en la actualidad, digamos, entiendo yo, conspira contra el negocio, contra la sustentabilidad y la competitividad del negocio, y los 5 proyectos acuerdan el cese del contrato accidental. Creo que los 5 proyectos, los considerando, ya son viejos, con lo cual me parece que esto amerita lamentablemente o afortunadamente una nueva ronda de discusión y que estos 5 proyectos, por lo menos en los considerandos y en aspectos ambientales, como me planteó Julio, vuelvan a ser considerados sin ninguna duda. Y agregar alguno otro, digo, el que yo planteo de contrato social, etcétera, digo, algo, digamos, que se pueda incorporar. Me parece que ya quedaron viejos. Con lo cual no creo que en el corto plazo haya una definición sobre este punto, lo cual a mi entender no es bueno. Sí, buen día, Raúl. Buen día, Raúl. La pregunta es, ¿alguno de los 5 proyectos, digamos, goza del acuerdo de las 4 gremiales, digamos, en su conjunto? Es una buena pregunta, no lo sé. No lo sé, es una buena pregunta, habría que hacerle a ellos. Hay 2 proyectos que están sostenidos o que provienen de Federación Agraria, que son casi iguales. Eso no entiendo por qué están separados. Es más, los considerandos hasta son los mismos, copiaron y pegaron los considerandos. Después hay pequeñas diferencias en los distintos artículos. Sí. Esto es obviamente lo digo yo, opinión personal. Si hoy esos 2 proyectos de Federación Agraria debieran ser aprobados, digamos, por las otras 3 entidades, no creo que de esa manera las 4 entidades lo pusiesen como el proyecto de las 4 entidades. Buen día, Santiago Lorenzati. Buen día. Una reflexión hago y después te hago sobre esa reflexión, ¿cuál es tu opinión? A mí me queda la sensación que, digamos, esta lógica de contratos de arrendamiento, llamada formalmente o que termina en la red de redes, le dio mucha dinámica al sector, permitió capturar valor y generar genuina competitividad apalancado en la tecnología, todo lo que vos explicaste muy bien.
Sin embargo, esa misma lógica o esa misma dinámica llevó a una competencia casi darwiniana, donde los mismos actores, prácticamente sin intervención del Estado en ese punto, llegamos a una lógica de contrato de arrendamiento a un año, a valores altos, y nosotros mismos nos estamos quejando de que es imposible seguir generando renta, digo, quien está gestionando la producción a riesgo. Es decir, que si lo que digo es lógico, el ordenamiento privado, tal cual per se, no logró justamente buscar un equilibrio racional, llamémosle racional, entre captura o sea, quién tiene los recursos, quién gestiona, cómo captura la renta y qué pasa con el costo ambiental. O sea, el ordenamiento privado que permitió esa captura de valor y en un extremo, creo que ya estamos llegando a un momento de crisis del modelo de contrato. Por otro lado, escuchando tus posturas, no posturas, sino tu descripción de los proyectos y algunos, yo escucho eso, endurecer o cuestiones ideológicas que están detrás, también me da miedo el ordenamiento o la regulación del Estado en un extremo. Con lo cual me queda la sensación, y no lo tengo resuelto, por eso te pido la reflexión, de si vos podés dar alguna idea de qué tipo de ordenamiento, un mix, o hasta dónde el Estado y hasta dónde los privados, para lograr la genuina sustentabilidad que por lo menos pregonamos que queremos, ¿no? Me hiciste una pregunta un tanto difícil, no esperaba otra. Si tuviese la respuesta, creo que saldría de acá y me iría a mi casa y esperaría que me llamen los medios y las empresas para contratarme y no trabajaría más, o por lo menos estaría trabajando de mi casa y esperaría que me llamen. Yo coincido con vos 100% de que la naturaleza del negocio o nuestras acciones dentro del negocio nos llevaron a esta situación y evidentemente no podemos salir porque seguimos haciendo lo mismo y bueno, digamos, y cada vez el margen es menor y el riesgo es mayor. Yo creo que un contrato o sea, quitando el contrato accidental, supongamos que sea de 3 años, creo que ese es un primer paso fundamental, porque eso a mi entender ordenaría y minimizaría los efectos oportunistas, o sea, nos equilibraría más la situación. Por un lado, el dueño de la tierra ya va a dejar o tendería a tener que dejar de pensar en el precio y debería empezar a pensar en maximizar el valor, porque ya hay una relación. Yo siempre digo lo mismo, o sea, cuando uno se casa es por un periodo prolongado, entonces uno empieza a buscar acciones colectivas y situaciones, digamos, en las cuales vos puedas maximizar el valor y la pases bien todos los días. Para mí esto es lo mismo, si vos permanentemente vas a un contrato por año, no hay acción colectiva, definís todo por vía precio. Entonces, para mí la quita del contrato accidental como forma de acuerdo, para mí es un paso muy importante. Ahí habría que ver cómo los actores comienzan a resolver esa situación, porque ya no es fácil, o sea, nos cuesta mucho ponernos de acuerdo con el otro. Entonces, si ya la ley me impone que yo tengo que ponerme de acuerdo con alguien durante 3 años, ya es un tema a resolver, y eso creo que ordenaría muchísimo y equilibraría muchísimo la negociación y el contrato. Ahora, ¿qué debiera tener el contrato internamente justamente para lo que yo planteé, de mantener esa flexibilidad que como variable permitió, la dinamización y el aumento de la productividad y que no sea algo burocrático y que lo penalice? Es amplísimo. La verdad que, no te lo puedo contestar ahora, por ahí porque no lo sé, por ahí porque no lo tengo definido y lo podemos repensar juntos. Sí creo, o por lo menos hay ejemplos en los cuales nos podemos basar, el caso uruguayo con otra característica, porque acá en Argentina hay, por ahí se asemeja más Entre Ríos, pero el caso uruguayo, o sea, te impone una determinada rotación
y a priori fue un fuerte rechazo por parte de los agricultores, y cuando ahora están empezando a actuar bajo esa reglamentación, bajo la nueva ley de uso de suelos que ellos tienen, digamos, lo que aparentemente iba a ser un inconveniente o una problemática, o parecía que tendía a endurecer y a no permitirme a mí decidir qué tenía que sembrar, y que en principio podría afectar la rentabilidad del negocio, no es tan así. Entonces, digo, es complejo, no es fácil, porque no solo está eso, sino que está también es importante, a mi entender, que haya un registro de contratos. Me parece que es muy importante para la transparencia de la información y para que sepamos cuánto vale un alquiler en tal lado, y que pueda ser comparativo y que podamos comparar si es caro o barato, si vamos a poder maximizar más valor o menos valor. Para mí también es importante que haya un registro de esos contratos. Ahora, si para registrar el contrato me van a pedir 150.000 formularios y va a ser muy engorroso, la lógica va a tender a que la gente no quiera registrar el contrato y que se genere un sistema paralelo, etcétera. Digo, me parece que en tu pregunta está la clave. Algunas ideas tengo, como esta que te estoy manifestando, pero me parece que ahí está la clave, el contenido de lo que sería la ley de arrendamiento en los pequeños detalles. Coincido con vos, porque insisto, me parece que no hay discusión en cuanto a la problemática del contrato accidental. Ahora, los considerandos o los detalles de la ley, para poder aplicarla, me parece que ahí está el kit de la cuestión. Sí, ¿podrías mencionar quiénes son los 5 autores de esos contratos? Si te digo la verdad, los apellidos no me los acuerdo. Está. No me da la cabeza para... Ahora te los doy, los tengo, te los paso, y te paso los 5 proyectos, no tengo ningún problema. Mi mail es ssenesi, como está acá, sin el punto, ssenesi@agro.uva.ar. Les mando los 5 proyectos. Hay uno de Forte, uno de Orsolini, que son los que me acuerdo, pero... ssenesi sin el punto, en minúscula. Gracias, menos mal que estás, Santi. Todo en minúscula. Lo que pasa es que en mayúscula escribo mal, en minúscula no saben lo que soy, un desastre. Todo en minúscula. ssenesi@agro.uva.ar. Bueno, Sebastián, muchas gracias. A todos, muchas gracias por este excelente taller. Una última, una cortita que tenía. Una cortita, respondo cortito. ¿En qué va a consistir la ley de suelos? No lo sé. No lo leí. Muchas gracias a todos.